Buenas, Javi, ¿cómo Buenas andás? tardes, Chaza. Pues ¿Todo tranquilo aquí de acá? con ganas de empezar con nuestro equipo y nuestros seguidores de Desmontando Mitos de la Geopolítica, que hoy el tema se nos aviene importante. Vamos a intentar hacerlo siempre con datos, evidentemente, pero para que sea ameno, voy a intentar darlo un poco de swing, un poco de vidilla. Perfecto, perfecto. Hoy que nos compete. Hoy empezaremos con los temas, va a ser cómo China pasó de ser ¿cómo llamarlo? Eso que despreciativamente Occidente político llama tercer mundo, cómo China pasó de ser un país atrasado, un país agrícola, un país que en Latinoamérica decís maquilador, es decir, de industria de trabajo manual, a ser cómo se ha convertido en una potencia económica y, sobre todo, lo más importante, cómo se está convirtiendo y desarrollando como potencia de innovación. Y eso lo vamos a ver con ejemplos, lo vamos a ver con las guerras estadísticas que tiene Occidente, vamos a ver las últimas acciones y declaraciones y las perspectivas para este desarrollo del año 2024. Y sobre todo teniendo en cuenta que el factor de este desarrollo de China y de todo lo que China conlleva a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, a través de los BRICS Plus, a través de todos los desarrollos que ha ido haciendo desde que se gestó los BRICS hasta acá, cómo este año 2024 es crucial y por eso Occidente, o como dice mi amigo el gran analista Carlos Pereira Mele, Occidente, lo que está haciendo es intentando dinamitar, torpedear la hoja de ruta, ya sea con extender un conflicto en Oriente Medio, en Oriente Próximo, extender el conflicto en Ucrania, extender el caos para evitar que el desarrollo pacífico de los pueblos a través de esta vía alternativa pueda cumplirse y desarrollarse. Es bastante interesante ver cómo está el escenario bastante dividido a nivel mundial. Muchos frentes para lo que sería más que nada desde la visión de, no sé, Fukuyama y el fin de la historia, de esa consolidación después de la Guerra Fría. Un sistema puesto en duda hoy en día en varios frentes. En Ucrania, en lo que es en Gaza hoy en día. ¿Cómo lo ves en particular esto relacionado? Justamente lo veo relacionado por la muerte de un viejo mundo unipolar y el nacimiento y el desarrollo, ya no es nacimiento, ya es una realidad y un desarrollo a más de un mundo multipolar, intentando a través de un desarrollo, por una parte, del Gran Sur global, por otra parte, de un bipolarismo entre Estados Unidos y China y un tripolar entre Estados Unidos, China, la India y con un eje de equilibrio que es Rusia en las relaciones entre la India y China. Por lo tanto, un desarrollo del multipolarismo. Y por esto voy a empezar hablando de algo que han estado estudiando desde Estados Unidos. El año pasado leí un informe el 10 de enero del año pasado, 23, de la Carnegie Endowment for International Peace, de Matt Sheehan, donde veía cómo China se ha convertido en una potencia de innovación y lo que desde Estados Unidos decían entonces, esta parte de este think tank, en vez de extender la teoría del caos, aprender de lo que estaba haciendo China. Porque existe un dogma, y un dogma que yo siempre he combatido antes de todo esto, es el dogma de concebir el sistema económico capitalista de Occidente como que para que existan avances tecnológicos, para que existan investigación y desarrollo, tiene que proliferar en un concepto muy occidental de libre mercado, que luego vemos el mito del libre mercado, es decir, se convierten de libre mercado a una realidad de oligopolio y cuando no de monopolio. Luego, la otra pata del dogma es la libertad de expresión. Vemos que en los últimos 4 o 5 años
la libertad de expresión en Occidente, alias Occidente, va de mal en peor. Y vemos el otro dogma, que la democracia o es liberal o no es democracia. Entendida una democracia meramente formal y que los ciudadanos el único derecho que tienen es a depositar un papelito en una urna y nada más, porque ni los programas son vinculantes, ni lo que se dice en campaña luego se hace. Es decir, estamos viendo que este dogma del sistema económico capitalista basado en estos tres pilares, libre mercado, libertad de expresión y democracia liberal, se ha visto rebatido porque existe crecimiento económico y existe avance tecnológico en un sistema que hace 20 años sería imposible haber pensado que un partido comunista en un sistema como decía Deng Xiaoping, de socialismo a la China, llegase a los niveles que está llegando en esta colaboración o en esta participación del Estado dentro de la economía. Porque la República Popular China compite directamente con Estados Unidos en tecnologías emergentes clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Y ha conseguido lograr esta hazaña cuando su gobierno ha endurecido controles sobre los mercados, porque estamos viendo la guerra económica anterior a la operación o plan COVID, que ya surgió esta guerra económica en el POTUS, con el POTUS Trump. Vemos que el gobierno chino ha ido endureciendo por una parte los controles sobre los mercados, el discurso y su política, pero ha mantenido y ha sabido moverse en las aguas del capitalismo global internacional como pez en el agua. Ha sabido, curiosamente, mejor manejar el capital con K mayúscula internacional el Partido Comunista Chino que Wall Street. Quiero decir que Estados Unidos. Los tres factores principales para explicar este ascenso de China, de la República Popular China, como potencia tecnológica son tres patas. Una, fundamental, un mercado grande y semiprotegido. Por eso todos los estados civilización, como la Federación Rusa, como la India, como China, Occidente busca fragmentarlos, dinamitarlos, porque es muy difícil que estos estados civilización que tienen una presencia en la economía del Estado muy importante y una participación muy importante, encima son mercados muy grandes y mercados semiprotegidos. Dos, la otra pata son los vínculos con los investigadores y las empresas de todo el mundo. Y voy a poner los ejemplos y los casos a pesar de esta guerra comercial antesala de tantas guerras que están viniendo desde entonces. Y la tercera pata es las oleadas de capital financiero, de capital humano y físico invertido en campos prometedores como la inteligencia artificial. ¿Qué diferencia que lo haga una potencia estatal, que lo haga un grupo de inversores sin control por parte de los estados? Pues que las políticas estatales de pro-innovación y de pro-innovación, tienen la capacidad de aceptar una cierta cantidad de desperdicio, dicho entre comillas, al catalizar las modernizaciones tecnológicas. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando en los proyectos de inversión meramente de venture capital o de inversores privados sin ningún control o participación por parte del Estado, lo único que están mirando es la rentabilidad del proyecto y no se permiten una mínima desviación a invertir más, aunque haya una cantidad de desperdicio en esa inversión. Lo que revela, por ejemplo, es que este desarrollo en la cuestión de las tecnologías y ya más de las tecnologías, de la innovación tecnológica, hace que China ya no sea la copiadora de como la quieren presentar todavía en Occidente. Desarrolla patentes y marcas propias, desarrolla tecnología propia y además desarrolla incluso manuales anticipándose en lo que Occidente y en concreto Europa ha hecho o está intentando después. Pongo el ejemplo. El registro de algoritmos de la República Popular China sobre la gobernanza de la inteligencia artificial
de los problemas, de los peligros, de todo lo que conlleva la inteligencia artificial, ya lo están intentando desde el año 2020 y, para ser más exactos, el 31 del 12 del año 2021, 31 del 12 del año 2021, sacaron en China el reglamento de gestión de recomendaciones de algoritmos de servicios de información e Internet. Esto lo hizo una autoridad emisora, que es la Administración del Ciberespacio de China, que lleva las siglas CAC, Ciberespacio Administración de China, que está vinculado, ligado a varios ministerios: Ministerio de Industria y Tecnología, de la Información, Ministerio de Seguridad Pública, Administración Estatal para la regulación de los mercados. Porque sí, los mercados tienen que ser regulados. Y solamente cuando en esto que llaman el libre mercado, con la crisis de 2007-2008, que China vino a salvar parte de la economía occidental en esa crisis, es cuando sí que piden la intervención del Estado, cuando están con el agua al cuello, ya sean bancos, ya sean cajas, ya sean compañías aseguradoras privadas, y entonces sí piden la participación del Estado. Lo que está intentando hacer China, por ejemplo, en este campo del registro de los algoritmos y de la gestión de cómo funciona la inteligencia artificial, es mediante una gestión de recomendaciones. ¿Pueden los reguladores obtener información significativa sobre el funcionamiento de estos algoritmos y de garantizar que funcionen dentro de límites aceptables? Esta regulación de algoritmos de la República Popular China, que estoy poniendo como ejemplo, se ha centrado en gran medida en el papel que desempeñan los algoritmos llamados de recomendación, que en la difusión de la información, que son 3 pilares básicos también. No poner en riesgo la seguridad nacional, porque son estados civilización que quieren proteger la estructura del Estado. En la segunda pata sería no poner en riesgo el interés público social. Y la tercera pata es que siempre todas estas plataformas que trabajan y desarrollan en el campo de la inteligencia artificial, que den una explicación siempre cuando dañen a los intereses legítimos de los usuarios. Pongo el caso de una plataforma que en China se llama Douyin o Douyin y que en Occidente es conocida como TikTok. Los datos del 2018 de Douyin son de más de datos 2018, ahora más, son más de 200 millones de usuarios activos al día. La aplicación de vídeos cortos que tiene Douyin o TikTok, me centro, como estoy hablando de China, de Douyin, estos algoritmos de recomendación que ha hecho esta agencia estatal china para desarrollar un reglamento y un control para esos 3 pilares que he explicado, este algoritmo de recomendación dice, por ejemplo, que vídeo tras vídeo el usuario optimiza para mantenerlo en la aplicación. ¿Cómo encaja esto? No voy a ir muy al detalle porque me he leído hasta el reglamento chino. ¿Cómo encaja esto con el artículo 8 del reglamento chino, que prohíbe que las aplicaciones absorban o vuelvan adictos a los usuarios? Estamos viendo cómo la adicción se está extendiendo en Occidente, incluso con esas gafas que van como zombies por grandes ciudades, en Madrid, en París, Sí. o, por ejemplo, las disposiciones que dan el artículo 15 del reglamento chino, que da el control al usuario, en el sentido de que los consumidores deben de poder ver, deben de poder editar y eliminar las etiquetas de usuario sobre qué vídeos exactos ven, durante cuánto tiempo, qué cuentas siguen, qué enlaces hay, en qué enlaces hacen OK. TikTok ya permite a los usuarios descargar todos los datos que la aplicación tiene sobre ellos. Es más o menos una gigantesca hoja de cálculo con miles de filas de ID, exactamente, de filas de ID, de vídeos, de tiempos de visualización, etc. Los usuarios tienen, según el reglamento, derecho a explicaciones de los algoritmos que le afecten gravemente. La realidad en Occidente, por ejemplo, es que la única opción final es desactivar la personalización por completo. Y eso es en el libre mundo de Occidente, en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. El comportamiento monopolístico de las... Dime, Chaza. Es bastante importante ver estos temas
cómo actúa Estados Unidos. Es muy preocupante y eso está hoy en día vigente, están en discusión temas legales sobre la plataforma, más conocida como TikTok por acá, de la acumulación de datos y obviamente cómo pueden ser utilizados por su enemigo estratégico. Al mismo tiempo, esto que vos comentaste que no sabía, de no poner en peligro los intereses estatales, particularmente de China, es muy importante tenerlo en cuenta también. Claro, porque existen las plataformas que aunque hayan sido desarrolladas por capitalistas individuales en China, como puede ser la de TikTok. TikTok es una empresa, ByteDance, que su accionista, creador principal, dueño, se llama Zhang Yiming. Bueno, pues ha superado esta plataforma ByteDance, que tiene TikTok y que tiene Douyin, ha superado a Facebook, a Instagram o a YouTube. El tema es que las plataformas tienen tendencia, por eso hay que regular los mercados, tienen tendencia a comportamientos monopolísticos. Los monopolios tienen... o juegas en una sociedad con señores feudales o juegas con el riesgo, el otro extremo sería de un Estado absoluto. No hay que caer ni en el Estado absolutista ni caer tampoco en el régimen de la anarquía de los señores feudales, de un neofeudalismo que es el al que vamos abocados en Occidente. Existen cuestiones sociales candentes con lo de las plataformas, porque eso que ya se puso de moda en los años 90, cuando se habla de deepfakes, olvidamos que ya existen desde finales de los años 90 como tal concepto. Y en 2017 se pusieron todavía más en boga por un usuario de la red Reddit, eso pertenece a una compañía, Advanced Publication, de Massachusetts, publicó material pornográfico falso con los rostros de varios actores, actrices famosos, famosas. Las fake news van ligadas a las deepfakes. Son historias, las fake news inventadas, que no tienen ninguna ética, que influencian la formación de la opinión pública y promueven mentiras y tendencias. También están las deepfakes como esquemas, como creación de imágenes, como he dicho, falsas, las deep voice, como también esos son voces falsas que se utilizan. La capacidad que tiene de aprendizaje de por sí ya las propias plataformas de deep learning, ese aprendizaje profundo de un aprendizaje, valga la redundancia, automático que tiene la inteligencia artificial, es también un peligro que hay que vigilar y que controlar, porque no olvidemos que los programas informáticos que se han creado con todos estos temas tratan de asemejarse a lo más posible, claro, al funcionamiento de las redes neuronales y del cerebro humano, facilitando, por lo tanto, los sesgos cognitivos que hablábamos antes de empezar el programa Off the Record y de los esquemas mentales que nos traicionan. Por ejemplo, ¿cómo se crea una deepfake? Y no me voy a enrollar mucho con este tema porque voy a seguir con lo de China. Una deepfake se crea así, a grosso modo, con una llamada red de confrontación generativa. Lo que los informáticos, los especialistas me han explicado, lleva las siglas de GANS, G-A-N-S. Es una Generative Adversarial Networks. Es una red que confronta dos algoritmos. Un algoritmo que es el algoritmo que llaman generador, es el que crea la imagen falsa, cogen tu imagen o la mía por una parte y luego crean una imagen falsa para poder, con este algoritmo de generador, crean la imagen falsa y con el otro algoritmo, el discriminador, introduce la imagen falsa en una secuencia real, en la imagen tuya o en la imagen mía. Es necesario, evidentemente, repetir muchas veces o varias veces este proceso para que el rendimiento de los dos algoritmos mejore y el resultado quede las imágenes que sean o queden más o menos realistas. La mayoría de los deepfakes se originan mostrando el algoritmo muchas veces de imágenes de una misma persona que luego se usa para generar nuevas imágenes falsas y el resultado es un archivo de vídeo
casi siempre en el que aparece una persona que se parece y parece que es la misma persona real sin serlo. Hay una firma de inteligencia artificial norteamericana, Deep Trace, que encontró en el año 19, hizo una comparación en septiembre del 2019 a 9 meses vistas y encontró 15.000 vídeos deepfake o vídeos o videos, 15.000 vídeos deepfake en Internet, y esto en septiembre de 2019. Pues 9 meses después, el crecimiento de este material pornográfico manipulado era de un 96%. ¿Para qué se utilizan los deepfakes? Diréis por qué, y termino con lo de los deepfakes, es porque la guerra también es cognitiva la que se está teniendo, ¿no? Con el bloque contrario a Occidente. Contrario a Occidente porque Occidente se lo quiere poner de frente, porque no admite la libre competencia, el libre mercado. Las deepfakes sirven para propagar noticias falsas, sirven para generar desinformación, sirven para desacreditar a alguien, sirven para cometer delitos del honor, de la imagen, el fraude, son cosas que se me ocurren, para influir en votaciones, decisiones o pensamiento grupal, para llevar a cabo venganzas, para manipular los mercados financieros, esa libertad de mercados ya se puede manipular con deepfakes, para desestabilizar las relaciones internacionales. ¿Cómo se puede combatir? Cuando veamos imágenes que nos parecen sospechosas, tenemos que fijarnos mucho, me dicen expertos informáticos en todo esto, en la iluminación, en los bordes borrosos, en una piel artificial lisa que parece de una muñeca pepona y no de un ser humano, por el tema de la piel, por el posicionamiento de la cabeza, por los movimientos entrecortados. Es fundamental el parpadeo. Los seres humanos parpadeamos, las imágenes deepfake no parpadean, el cuello y la cara. La deepfake muestra imágenes modificadas de los rostros, pero es difícil que se vea el cuello, que se vea el cuerpo para que case bien. Los orígenes de la grabación, el sonido, la duración, todo esto es lo que quería para terminar con lo de los deepfakes. Los algoritmos de recomendación que ha hecho este reglamento chino, que he empezado a comentar y por eso he empezado a tocar el tema de las deepfakes, que sabemos que es del año 2021, intenta fundamentalmente que se base en lo que es la opinión pública mayoritaria china y en las capacidades de movilización social, teniéndolo como ojo estos dos puntos, la opinión pública y la movilización social, porque pensemos que el sistema de China también, yo no voy a ser aquí, voy a poner un sistema y voy a poner el otro ciegamente, hay que ser crítico con las manipulaciones del poder siempre, siempre hay que ser sospechosos con el poder, siempre hay que ser críticos con el poder, sea quien sea. Entonces, las empresas de plataformas de Internet más grandes de China, que sepamos, todos las voy a nombrar, son Tencent, son Alibaba y ByteDance. Nos enfrentamos, como he dicho, a dos modelos en el mundo. Un extremo, el capitalismo occidental, de neofeudalismo, de neocorporativismo, anárquico, aestatal, de una oligarquía corporativa, frente al otro extremo de un capitalismo de Estado que todavía no es ni por asomo socialismo ni comunismo, por eso yo me río cuando hablan de los comunistas. No ha existido ninguna organización ni en la Unión Soviética que se pudiese denominar comunista. Entonces, tenemos el capitalismo occidental, como he dicho, y el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado, la tendencia es al neoabsolutismo, al unipartido o a partidos controlados, pero también tenemos los partidos controlados en Occidente cada vez más. Es decir, tenemos los falsos juegos de gobierno-oposición, tenemos algo que yo llamo siempre las disidencias controladas, es decir, antes de que sale un movimiento social llamado 11M, salen unos partidos alternativos en España al PP-PSOE y resulta que las alternativas cometen los mismos o peores errores que lo que pensaban. Por lo tanto, frente a una oligarquía corporativa, una oligarquía burocrática. Y el principio de la democracia es la lucha, y así era desde la Grecia clásica, contra las oligarquías, porque oligos son unos pocos, argeo, gobierno de unos pocos. Y tenemos que tender y luchar por el gobierno de la mayoría y por la mentalidad
crítica permanente frente al poder de toda la sociedad. Por eso se requiere de una neoilustración y de desmontar mitos continuamente. Frente a las empresas chinas que he dicho, Tencent, Alibaba y ByteDance, tenemos las Big Four de Silicon Valley, California, que son las GAFA, las Google, las Amazon, la Facebook. Ahora voy a la realidad de cómo no es propaganda, y es realidad que China está desarrollándose como potencia tecnológica. Se han celebrado varios foros. Este año pasado, el llamado foro, que es el Silicon Valley, para que veáis las estructuras de un lado y de otro, cómo se van desarrollando. Hay una zona en China, en el distrito de Haidian, que es una ciudad en el entorno, en la periferia de Beijing, de la capital, es el centro tecnológico que se podría asimilar al Silicon Valley de California. Allí se celebran todos los años un foro que se llama, porque la zona se llama Zhongguancun, y el foro ZGC de Zhongguancun se celebró el 24 del 6 del año 23 y se va a celebrar próximamente el 25 al 29 de abril de este año 2024. En este año 2024, por primera vez en este foro, va a estar también la UNESCO. Como veis, China sabe también jugar en las relaciones internacionales. Cuando Trump y posterior empezaron a cargarse las instituciones internacionales como la UNESCO, China invierte en la UNESCO. Y China ha invitado por primera vez a este foro de Zhongguancun, será la 14ª edición, ya llevan, con la de este año llevarán 14 ediciones de este foro, en la que, ¿qué se hace en este foro de Zhongguancun? Su primera edición, como ya hemos dicho, fue en el 2007. Llevan ya con el 2024, va a ser la 14ª. Es una plataforma internacional de intercambios y de cooperación relacionados única y exclusivamente con innovación científica e innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica, como he recabado del foro anterior, que lo leí en la prensa china CGTN en español, los periodistas que ya sigo desde hace años, Javier Vergara y Wu Wenxian, resumieron bien el foro del año pasado, que era un foro de innovación tecnológica, y China ya buscaba en el año 2023 la autosuficiencia, no depender de Occidente, ni en los chips, que vamos a ver ahora, ni en nada, sino intentar cada vez más la autosuficiencia nacional china en la fabricación y desarrollo de la inteligencia artificial, impulsar su desarrollo tecnológico, acelerar la implementación de la estrategia de desarrollo económico y social. Ya vemos que ya pasamos, ya queda atrás la era de Internet. Estamos en la era de la inteligencia artificial, la era de la inteligencia artificial que llaman 2.0, que va 10 veces más rápido, más oportunidades que en la era de Internet. En el año 2023, solamente para que veamos la manera de actuar de una economía donde el Estado tiene presencia, China invirtió 40.000 millones de dólares USA, con lo que supone de traslación a los yuanes o a renminbis, esos 40.000 millones de dólares, en máquinas para fabricar chips. ¿Por qué? Recordemos que desde el año 2020, con la administración del presidente Trump y por las sanciones comerciales que querían mandar al competidor China a la obsolescencia de chips, querían mantener una diferencia de 5 generaciones por detrás de los competidores occidentales. Eso se llama el libre mercado, es decir, si no puedo competir contigo, te intento destruir, anular o intento provocar lo que sea. Viva la libre competencia. Lo que ha hecho China es, el año pasado, invertir 40.000 millones, este año veré todavía más, luego lo vemos con detalle, y es un primer paso para el desarrollo tecnológico. China la prohibieron comprar máquinas de última generación. Lo que ha hecho es comprar a ASML máquinas antiguas. Lo que han hecho es intentarlas llevar a su límite productivo y a su mejora de performance y de producción para mejorar en los chips. Esto ha hecho
que la primera empresa de chips de China, que todavía tiene una gran diferencia, bueno, para que nos hagamos una idea, la fabricación de chips realmente el poderío, y esto lo podemos ver con mapas, está en Asia. Está en Taiwán, está en Corea del Sur y está en la República Popular China. En esos tres países, Taiwán, Corea del Sur y República Popular China, se produce el 87%, y son datos del 2021, no he podido tener datos del 2023, ya se producía por Taiwán, Corea del Sur y República Popular China el 87% del mercado global de semiconductores necesarios para todo el desarrollo de esta tecnología. La primera empresa, con diferencia, el mayor fabricante, está en Taiwán, es la empresa TSMC. TSMC, que es las siglas de Taiwan Semiconductor Manufacturing. Es el mayor fabricante, produce el 54% del mercado de semiconductores. La empresa china más grande solo producía a finales del 2021 el 5%. Mis datos aproximados que he recibido de la agregaduría comercial china estarían en torno al 7% este año 2023. Y la empresa china se llama SMIC, que es Semiconductor Manufacturing International Corporation, que desde la era Trump, desde el año 2020, la incluyeron igual que hicieron con Huawei, en una blacklist, las llamadas listas negras de Estados Unidos. Es decir, no solamente Estados Unidos no quiere comerciar y que estas empresas comercien con ellos, sino que prohíben a sus libres socios el que, bajo sanciones extraterritoriales, el que puedan comercializar con China. Pero esto no lo han podido lograr, porque ahora voy a poner los ejemplos. Solo para que os hagáis, ya he dicho lo que representa Asia, el 87%. Samsung, la coreana, fabrica o tiene cuota de mercado del 17%. La otra taiwanesa, UMC, tiene el 7%. Fijaros, Taiwán tiene por una parte el 54%, más luego el 7% con UMC, United Microelectronics Corporation. Luego tiene también otra empresa, PSMC, con un 1%, y tiene la empresa Vanguard International Semiconductor, VIS, con otro 1%. ¿Qué tendría China? China tiene con cifras 2021 el 5%, que digo es el 7% ahora. Luego tiene la empresa Huanghong Group o Huanghong Grace, que tiene el 1%, que sumamos a ese 6 o 7%. Y en principio habría otra empresa china que se llama, son empresas instaladas en China. Las otras son ya con porcentajes mínimos, el 1% lo tiene una empresa coreana, que no tiene ni parangón con Samsung, es DB Hitech, y una empresa Tower Semiconductor de Israel, que tiene un 1%, y el resto de empresas del planeta, entre las que están las europeas americanas, sería el 5%. Esta empresa que he dicho de Taiwán, la TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing, es la empresa más valiosa del mundo en el nivel número 5, el quinto, en eso que se llama capitalización de mercado. Tiene alrededor, con datos 2021, unos 600.000 millones de dólares y suministra chips a Apple, a Intel, a Nvidia, a Qualcomm, pero hay que ver cómo ha ido desarrollándose el mercado desde agosto 2021 hasta ahora, y en agosto 2021 ya habría empresas de la República Popular China en tecnología dentro de las 6 primeras empresas, porque aparte de esta que he dicho, la SMIC, luego está la empresa china Tencent, que estaría en tecnología por debajo justo de la taiwanesa que he comentado, TSMC, muy por delante de las europeas Louis Vuitton, Moet Hennessy, que no se dedica a tecnología, sino a consumer cyclical, a perfumería,
Sí, todo lo que ha ido haciendo. La pérdida de Europa se ha dedicado a la industria del lujo, como puede ser Louis Vuitton, Moet Hennessy, o Suiza a la industria del cuidado corporal, Healthcare, Roche, o solamente Holanda tiene una empresa dentro del campo tecnológico del que estamos hablando, ASML, que por cierto ha hecho tratos a pesar de todas las prohibiciones con China, luego lo explicaré cómo y por qué, vendiéndole viejas máquinas, sacando de sus stocks, y lo que ha permitido que China, lo que vamos a ver luego, haga unos chips mucho más pequeños de lo que Estados Unidos pretendía, es decir, querían que siguiesen con chips de 14 nanómetros o de 12 nanómetros. China ya es capaz de hacer a 7 nanómetros y va camino de 3. Y lo que vemos con esta primera parte es que todas estas empresas, que en principio el capital no tiene, el gran capital con K mayúscula, no tiene patria, los grandes inversores, luego voy a poner los ejemplos, vemos que, por ejemplo, Samsung, que es coreana, tiene fábricas en distintas partes. Tiene en Texas, tiene en Corea del Sur, lógicamente, pero tiene en China también. Tiene fábricas Samsung en Shanxi, Tianjin, Xi'an, Shushu. He puesto mapas donde se ven en China, por ejemplo, las distintas empresas, y no son solo chinas. Por ejemplo, por supuesto, la empresa SMIC, que es china, tiene fábricas en Pekín, Tianjin, Shanghai y Shenzhen, pero vemos que otras empresas, como por ejemplo, he dicho el caso de Samsung, puedo poner más ejemplos, ASML, la holandesa, no fabrica chips, porque los chips, ya digo, se fabrican fundamentalmente en Asia y minoritariamente en los mapas que he puesto señalizados de 2 puntos en Europa, en Israel y en Estados Unidos, pero muy por debajo de la producción de más del 87% que es Asia. ASML es la mayor compañía holandesa aunque está en el sector de semiconductores, lo que hace es el diseño y la producción de equipos que se llaman fotolitográficos, que utilizan los principales fabricantes de circuitos integrados de chips y de nodos de producción para poderlos hacer. Como se lo habían prohibido desde la administración Trump, pero lo que no habían prohibido es importar tecnología antigua o que se iba a tirar, por así decirlo. Esto ha permitido que ASML haya permitido que, a pesar de las sanciones, China, a través de y de otras empresas que vamos a ver, haya podido recuperar en producción de chips. Y en producción de chips de unas determinadas características, porque lo que han hecho es acopio de chips preparándose para lo que podría venir para el 2024. Porque las economías donde hay una intervención de Estado con planificaciones a medio y largo plazo son economías que tienen estrategia, no viven de estratagemas, viven de estrategias, que es distinto estratagemas de estrategias. Las nuevas sanciones a China, sabemos que en abril del 2023, con un POTUS demócrata, POTUS Biden, seguían en 23 categorías de equipos involucrados en la fabricación de chips. Como sabemos, Japón es un aliado, mejor dicho, sigue siendo desde la Segunda Guerra Mundial un vasallo de Occidente, y tiene empresas que controlan este sector como Nikon, Canon y Tokyo Electron. China, en su búsqueda de independizarse en la industria de los chips, la empresa china que he dicho antes fabricaba el nodo de 12 nanómetros, que sepamos, en la milmillonésima parte de un metro. Pues lo que ha hecho China es pasar de estos 12 a poder competir con otras, primero para su producción nacional, y luego invirtió, con lo que he dicho, invirtió en 2023 40.000 millones en compras de equipos para fabricar chips, y ha incrementado su producción, a pesar de las sanciones, en un 14% frente al año 2022. Ha comprado máquinas a ASML, estas máquinas que antes decía, antes de que las sanciones se endurecieran
con la administración, porque China no mira los cambios de administraciones como qué bien, ahora viene un demócrata y va a liberalizar. No, la política exterior de Estados Unidos es una política neocorporativa basada en lo que los oligarquía de los señores feudales de las grandes industrias marcan a los títeres que llevan a la Casa Blanca. Entonces, desde esa perspectiva, antes que las sanciones se endurecieran, ha comprado máquinas a ASML y viendo lo que había pasado después del veto que hizo en la época Trump al veto a Huawei y el inicio de un conflicto que empezó. Todos estos conflictos que estamos teniendo ahora tienen mucho que ver con ese conflicto que empezó en mayo del 2019 con el POTUS Trump contra China, contra Xi Jinping, de llevarle a comer galletitas a la Casa Blanca con su familia, que hasta le presentó a una de sus nietas, tal, de las galletitas, empezó con la guerra comercial. Esto ha conseguido, por ejemplo, las Huawei, a pesar de todas las sanciones y de todas las luchas, en el año 2023 registró el mayor crecimiento de ingresos de los últimos 4 años. El beneficio neto se ha incrementado en un 144,5% en el año 2023, datos de cierre del 2023. El veto USA, por lo tanto, no ha podido con Huawei y Huawei seguirá creciendo en el 2024. Ha supuesto sus nuevos móviles Nova, sobre todo el Mate 60 Pro, ha supuesto a pesar de los vetos y que caería Huawei, ha crecido como estoy dando datos. Y respecto a 2022, el 2023 Huawei ya había duplicado su beneficio neto. Repito, el 2023 el cierre fue de un beneficio neto de un 144,5% más. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno chino? El gobierno chino lo que ha hecho, aprendiendo de estas lecciones del 2019, es acopio de procesadores, acopio de placas, acopio de lentes, acopio de sensores, para asegurarse. Eso es planificación a medio y largo plazo, asegurarse producción para 2024, 2025 y 2026. Ha habido colaboración con la empresa privada china, SMIC, habrían usado, como he dicho, para terminar ya, tecnología de la holandesa ASML para fabricar ya no a 14, sino a 7 nanómetros, y Apple, que ha intentado hacer contrarrestar el golpe, pero si lo comparamos, también es verdad que Países Bajos ya produce a 5 nanómetros o incluso a 3 nanómetros, me han llegado a comentar. Pero China va acelerando, pensaban dejarle en 14 y ya está produciendo a 7 nanómetros. Además, China ha contrarrestado, tú me sancionas con esto, yo te sanciono, pues fundamentalmente con, tú me quitas las patentes, yo voy a hacer patentes propias, pero yo te quito los metales preciosos para que puedas hacer chips. Es decir, ni un gramo de galio, ni un gramo de germanio, que son los materiales, los metales preciosos que se utilizan fundamentalmente en esta industria y otros, pero he puesto los dos principales, el galio y el germanio de China, y miente, como dicen los italianos, miente para Estados Unidos y sus socios desde el 1 de agosto del 2023. El modelo Huawei Mate 60 Pro se ha logrado, porque ha logrado todo esto de un acopio chino de materiales, de materias primas taiwanesas, de un sistema One Chip con un procesador SoC, que era el Kirin 900S, con un chip creado por la empresa china Semiconductor Manufacturing International Corporation, y una litografía, como ya he dicho, de 7 nanómetros. Que en cuanto a las empresas que estaba comentando, lo del foro que he dicho antes, China es un foco de ferias permanentes de inversión. He dicho antes, de inversiones tecnológicas está el foro CGC, que son las siglas de Song Guangkun. Otro foro que quiero comentar es el foro de Boao para Asia. Este foro es también curioso de comentar. Se celebra todos los años en una zona insular, Boao, en la provincia de Hainan.
promueve la integración económica desde el año 2001, la integración económica regional, eso que rusos, chinos, India llaman Eurasia, la integración económica regional, y acercar a los países asiáticos hacia las metas de crecimiento con una política de ganador-ganador, win-win. Si bien fue creado por un expresidente de Filipinas, Fidel Ramos, en el año 98, por un ex Prime Minister de Australia, Bob Hawke, y por un ex Prime Minister de Japón, Morihiro Hosokawa, realmente se llevó la palma y la delantera al lanzarlo realmente en el 2001, en febrero del 2001, lanzarlo China. Es decir, las ideas las tienen unos, pero quien pone la carne en el asador fue China desde el año 2001. Y está liderado por entonces desde China con 26 países de Asia y de Australasia. Esta conferencia anual de Boao, que se ha hecho estos días pasados, el 26 y el 29 de marzo, repito, martes 26 de marzo al viernes 29 de marzo, ha tenido 2.000 representantes de 60 países. Yo me río de las sanciones de Occidente porque no solamente logran unir a los enemigos históricos, sino que logran atraer todavía a más personas. Es decir, eso es lo que yo llamo frente a la estrategia, las ridículas estratagemas. En este foro, que he seguido a través de CGTN, como he dicho en español, del periodista Wu Wenxian, me he centrado en el subforo global de algo que está desarrollando China cada vez más, que son los llamados puertos de libre comercio. Y dentro de eso, los tratados de libre comercio de la República Popular China con distintos países a nivel bilateral, ya no solamente de desarrollo de macrogrupos como puedan ser los BRICS Plus ampliados, que este año la presidencia está en Rusia, sino de relaciones bilaterales intentando hacer otro modelo de TLCs, de tratados de libre comercio, a lo que hasta ahora estaba haciendo Occidente. La República Popular China ya tiene 5 nuevos socios de libre comercio en Hispanoamérica, que a saber, tiene a Chile, a Perú, a Costa Rica, a Honduras, a Ecuador y Nicaragua, y Honduras ya estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China y están en lo que se llaman rondas de negociaciones para un nuevo TLC, que sería entonces el 6º socio. Hasta el momento, China ha firmado 22 TLCs, tratados de libre comercio, con 29 países y regiones, incluyendo tratados multilaterales que ya abarcan 1/3 del comercio exterior total. Estos modelos de beneficios mutuos que se dan en zonas de libre comercio, para que lo sepamos, zonas de libre comercio son, como su nombre indica, puertos francos donde se facilitan la apertura y la cooperación globales y se facilita el comercio bidireccional en las dos direcciones del país que acoge y del país que invierte, no solamente de la inversión, sino de las oportunidades de cooperación en proyectos. Esto es fundamental que nos quedemos con el concepto para lo que luego voy a explicar. Cooperación en proyectos. Ya no solamente es inversión directa a país, sino inversión de empresas privadas chinas e inversión en proyectos con empresas conjuntas chinas y de otros países. Ya no es la inversión directa solo del país. El concepto de desarrollo en este foro de Boao no quiere Occidente hablar de ecología, pues en este foro de Boao pasado, de hace unos días, he visto una máquina de reciclaje inteligente, he visto que el impulso del desarrollo verde y bajo en carbono y de zona de demostración de carbono casi nulo en Boao se ha puesto en práctica en esta ciudad de la provincia del sur de China, de Hainan. Se ha alcanzado, según he leído de las declaraciones del secretario general del foro, Li Baodong, un consenso para la implementación de un sistema multilateral, lo que hablábamos al principio del multilateralismo, que se base en la justicia, en la inclusividad de todos. Aparte de este foro, el de Boao, el otro que he dicho de tecnologías de Wakun, está
Shanghái. Shanghái es, por así decirlo, la ciudad faro de desarrollo de China y del comercio en Asia desde hace ya años y asentada. Produce, para que nos hagamos una idea, una media anual de más de 2.436 ferias, datos del año pasado. Este año lo mismo serán 2.500 ferias. Tiene la feria más grande, el pabellón más grande ferial, concretamente 200.000 metros cuadrados de feria. Se va a celebrar del 28 de mayo de este año al 30 de mayo la feria de la alimentación, de estas 2.000, casi 2.500 ferias, la centrada en alimentación, la SIAL Shanghai. Si la comparamos con la feria de alimentación donde salió Macron corrido en Francia por los agricultores, vemos una feria de 200.000 metros cuadrados, de 5.000 expositores y de más de 180.000 profesionales. Hay otra feria ahora en abril del 10 al 11 de la Luxpax Shanghai, en este macrocentro que es el Exhibition Center de Shanghai, que esta Luxpax es de embalaje, es decir, hay cantidad de ferias en esta ciudad y en este macrocentro, uno de los más grandes del mundo, por no decir el más grande, y esto todo producido desde que entró China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Estamos viendo ferias de alimentación, de automóvil, de belleza, de construcción, de electrónica, de todos los rubros. Además, todo esto unido a los organismos creados para el desarrollo del comercio bilateral, multilateral, regional y no solo en Eurasia, en África, en Hispanoamérica. La Shanghai Cooperation Organization, la CCO, su secretaria general tiene el 21 de marzo del 2024 se reunió con el ministro de Exteriores, su secretario, Zhang Min, se reunió en estas fechas tan cruciales del 21 de marzo del año en curso con el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov. Que sepamos, recordemos como Occidente, cuando estudiamos historia, Occidente había logrado en la época de Nixon que la República Popular China estuviese enfrentada a la Unión Soviética. Pues lo que ha hecho Occidente desde entonces con su prepotencia, su soberbia y su maltrato a los partners es justamente reunir ahora a una federación de Rusia que ya no es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con una federación china que es la República Popular China. Pues en esta reunión entre Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, y el secretario general de la Shanghai Cooperation Organization, se hizo una declaración el día 25 de marzo tras el ataque terrorista al Crocus Center en Rusia y el apoyo pleno de China y de todos los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai, que es todavía mucho más en número que lo que son los BRICS Plus. Querría también pasar a comentar otro tema, que es el de las guerras estadísticas. Las guerras estadísticas, si me permites, Chaza, es por qué es atractiva la República Popular China en materia de inversiones. La guerra cognitiva, la guerra de datos, las guerras que Occidente libra contra sus oponentes, de esta manera con estrategias no, sino con estratagemas, si se utilizasen estrategias se podría igualar una lucha con otra, pero se cae tan bajo en hacer guerra sucia con estratagemas y no con estrategias. Y una de estas estratagemas es jugar con las propias cifras que da la Administración de Intercambios de la República Popular China. Voy a poner el ejemplo. La Administración Nacional de Intercambios de la República Popular China publica el 18 de febrero de este año un estudio, un informe, un dossier sobre la balanza de pagos a cierre del año 2023 sobre la base de datos suministrada en este informe. Y salen como buitres los medios occidentales globalistas como Wall Street Journal, como Newsweek y otros, Le Monde, en donde intentan prostituir los datos que ha dado la propia administración china. Vamos a ver cómo lo han intentado hacer y cuál ha sido la respuesta. Estos medios occidentales indicaban que los compromisos les
engagement, les engagements, como decía Le Monde, los compromisos de la República China en materia de inversiones extranjeras durante el año 2023 ascendían a 33.000 millones de dólares. Es decir, llegaban a decir, y luego vais a ver el error, cómo manipulan la información, que había habido un 80% menos que en 2022 y un 90% menos que en 2021. Los analistas occidentales empezaron a cacarear que la República Popular China estaba perdiendo atractivo para los inversores extranjeros por razón de causas económicas, de colapso. Siempre hablan de colapso. China va a colapsar desde que empezó a despegar con Deng Xiaoping. Y establecían paralelismos y predicciones muy sombrías, prediciendo que la República Popular China sufriría la misma suerte que la URSS. Para suerte, los chinos estudian historia y saben y aprenden de los errores ajenos. La explicación china y la de otros agentes occidentales que sí analizan y analizamos los datos es que, vamos por partes, el 2023 los capitales extranjeros en la República Popular China fueron un 8% menos que en el año 2022. Si se cuenta en dólares USA y no en yuanes, la bajada sería del 13,7%. Sin embargo, hay que diferenciar en inversiones extranjeras y cuando estudias economía internacional, lo que son los capitales extranjeros invertidos en inversiones directas de las nuevas empresas, no ya inversión país, sino de inversión de empresas, de inversión directa de empresas extranjeras, que ha crecido, en cambio, un 39,7%, es decir, ha bajado en capitales extranjeros, a grosso modo, como he dicho, si lo mido en dólares hasta un 13,7%, si lo mido en yuanes un 8% menos, pero en cambio ha crecido a 53.776 nuevas empresas que se han instalado en China, empresas de inversión directa extranjeras, por lo tanto ha crecido un 39,7%. Fijaos cómo se manipulan los datos. Voy a poner más ejemplos de manipulación. Los países, se decía también por el Wall Street Journal, por Newsweek y por Le Monde y otros, que incluso los países que participan el One Road, One Belt, es decir, en el cinturón y la carretera, como se traduce, han invertido, decía, menos en un 16,7%. Sin embargo, yo voy al dato principal, creación de empleo y creación y implantación de empresas. Veo que han crecido empresas de este área del OBOR en torno a 13.649 más. Es decir, han crecido implantándose en China un 82,7%. Y fundamentalmente son empresas medianas, no son los grandes capitales, pero son el desarrollo del capital globalista financiero, que vamos a ver cuánto de verdad hay en el repliegue y cuánto de falso es. Porque las empresas han ido creciendo en el 2023 con respecto al 2022. Ya he dicho, las 53.000 nuevas empresas en inversión directa extranjera, un 39,7%, y las empresas que participan en OBOR han sido de un 82,7% más. En el mismo periodo, las inversiones reales ahora por país, y ya me he ido a inversiones país, digo, voy a ver qué de verdad dicen estas, el Wall Street Journal, Newsweek, Le Monde, pues ha habido un incremento en el 2023. Francia ha incrementado un 84%, UK un 81%, Países Bajos un 31,5%, Suiza un 21,4%, Australia un 17,1% y Alemania un récord, porque como país vasallo al estilo Japón en Europa, no invertía o invertía poco y ha llegado a un 4,3%. Es decir, 11.900 millones de euros. ¿Quién ha ido desinvirtiendo? Estados Unidos. Pero como en la economía internacional los huecos que unos dejan los ocupan otros, esto en cuanto a la inversión de estos países aliados de Estados Unidos y muchos de ellos con los miedos y los vasallajes de las sanciones
extraterritoriales ilegales que hace Estados Unidos. Pero es que vemos además que los expertos chinos han explicado algo fundamental. El informe sobre la balanza de pagos del State Administration of Foreign Exchange of China, de la Administración Estatal de los Intercambios Extranjeros de China, hace referencia a un concepto que se llama compromisos de inversiones extranjeras diferenciados de utilización real de los capitales extranjeros. ¿Qué es esto de la utilización real de los capitales extranjeros? Son las inversiones reales en las empresas. Es decir, la utilización efectiva se refleja en proyectos reales, en creación de empresas, mientras que los compromisos en materia de inversiones extranjeras se refieren, para que lo resumamos, inversiones en acciones, es decir, las nuevas inversiones en acciones y reinversión de beneficios que tienen las multinacionales ya instaladas allí, multinacionales, no las nuevas empresas que se instalan, y la deuda de las filiales, es decir, los préstamos que acuerdan los accionistas extranjeros en empresas de inversiones extranjeras. Como mayoritariamente estas transnacionales eran americanas, han ido colocándose otros compromisos, utilización real de los capitales extranjeros a través de estas empresas que estaba diciendo. Las distintas organizaciones, para que terminar en este tema, tienen estos dos criterios. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, al cual hay muchas veces que ver con el va de retro Satanás, el Fondo Monetario Internacional tiende a utilizar los compromisos de inversión extranjera, justo lo que no ha hecho China. En cambio, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo usa el concepto de la utilización efectiva de los capitales extranjeros. Los compromisos en materia de inversión extranjera, además, tienen un problema. Es que utilizan un concepto más complejo y están influidos por una serie de factores ajenos, como puedan ser los cambios de tipos de interés de la Reserva Federal norteamericana. Las transnacionales tienen eso mucho en cuenta y los compromisos en materia de inversión extranjera tienen eso en cuenta. Dicho todo esto, la situación económica global de China no es mala. El 29 de febrero, la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Popular China publicó el siguiente informe, en el cual el incremento del PIB chino se elevaba a 5,2% y para que lo comparemos, si lo hacemos el PIB por habitante llegaría a un incremento del 5,4%, pero si lo comparamos solo del incremento de PIB, la tasa de crecimiento china, repito, 5,2, 5,4 si es por PIB habitante, Estados Unidos 2,5, la Unión Europea 0,5 y Japón 1,9. China no solo es el país manufacturero más grande del mundo, como he dicho antes, y ya lo era, sino que además es un país como potencia tecnológica que va cogiendo el acelerón y el carro desde el año 2020. Se está liberalizando además la legislación china en el dominio de atracción de inversiones extranjeras. Y tanto que se frotan las manos muchos en Occidente de que China descarrile, si China descarrilase, pobrecitos, el mundo entero, que tendríamos también problemas por la interconexión, por todo lo que ha supuesto la globalización creada desde los años 70, desde el consenso de Washington y desde los años 80, la propia globalización liberal, que cuando les empieza a ir mal, quieren dinamitar el proceso para que no puedan comer todos de ese mismo pastel que ellos han creado. Terminaría diciendo para esta parte que en agosto del año 2023 el Consejo de la República Popular China creó 59 propuestas para la consecución de optimizar las condiciones a la inversión extranjera. En esta guerra cognitiva y guerra de desinformación que hay contra China en diversos campos, se busca deteriorar la imagen país, lo que se llama en inversiones incrementar el riesgo país para asustar, y esto puede tener algún efecto o ha tenido algún efecto en las relaciones en las sociedades transnacionales, sobre todo anglosajonas. Pero en el contexto de disminución que se está viviendo en el mundo total de inversiones, hemos visto este incremento en el número de proyectos de pymes occidentales que han ido en aumento y participación no solo de rusos,
de pymes rusas, sino de pymes de países occidentales. Querría, si quieres ponerlas, luego, si quieres poner ahora mismo las de los países, vemos justamente ahí cómo hay inversiones de estas empresas de chip, tanto que tienen sucursales o que tienen delegaciones, tanto coreanas como de distintos países. En Estados Unidos la fundamental es Intel, pero vemos la coreana Samsung, vemos TSMC taiwanesa, y vemos otras dos, que es la Global, estas son también norteamericanas. Luego, si vemos en el mapa siguiente, vemos en China he intentado sacarlas, pero hay muchas más, pero vemos fundamentalmente cómo en China, a pesar de toda esta guerra comercial, sigue estando Samsung, sigue estando TSMC, UMC, Intel en la zona de Dalian, y están repartidas, no se ven incluso los intercambios de tecnología como ASML, que ha permitido con las máquinas litográficas viejas, sacándolas de sus stocks, acelerar el proceso de mejora de los chips, en este caso de la República Popular China. El presidente chino Xi Jinping, además, ha habido una reunión. Cuando se habla del capital no tiene patrias, voy a ir ya más rápido. El día 27 de marzo pasado hubo una reunión en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el miércoles 27 de marzo, y allí acudieron los grandes capitales por ejemplo, de Blackstone, el cofundador y director ejecutivo de la firma de capital privado Blackstone, Stephen Schwarzman. También acudió el gigante estadounidense de comercio FedEx, que es Rajiv Subramanian. También estuvo el fabricante de chips, Qualcomm, Cristiano Amon, y estuvieron una serie de otros grandes capitales de grandes transnacionales occidentales. Se reunió con 20 personas en concreto, fue una audiencia de alrededor de 90 minutos. Estuvo presente el Consejo Empresarial de Estados Unidos, China y el grupo de expertos de la Asia Society, y allí se enfatizó la importancia del Consejo Empresarial Estados Unidos-China. Estos empresarios van a seguir apostando por China, a pesar de lo que dijera Trump y a pesar de las sanciones del POTUS Biden. Han enfatizado la importancia de reequilibrar la economía de China, aumentar el consumo allí, que es lo que pretenden. Es uno de los mercados más jugosos, el más jugoso del planeta, con 1.400 millones de personas, y alentando el gobierno aún más a las preocupaciones a largo plazo con los flujos de datos transfronterizos, que es lo que denunciaban desde la parte de la administración Trump. Asimismo, los derechos de propiedad intelectual, bla, 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 pero la propiedad intelectual china está incrementándose en el número de patentes. Si vemos ahora las últimas gráficas que os he puesto, sí, las que son fuera de las de los chips. No, esas no. Si nos vamos al gráfico de barras y al de quesitos, y desde ahí quiero tratar rápida, pero no dejarlo pasar, como el año 2024 hay sectores fundamentales que van a atraer a los capitales extranjeros y van a seguir atrayendo capitales extranjeros a China, y voy a explicar por qué. Un sector es el de la educación. Ahí vemos un gráfico de barras donde se ve el mercado, el tamaño del mercado de la educación online, que es por el que está apoyando desde la pospandemia China, desde el crecimiento del año 2016 hasta el año 2024. La industria de la educación en China se prevé que el mercado experimente un crecimiento, lo que se llama en inversiones tasa de crecimiento anual compuesto, un Compound Annual Growth Rate, CAGR, un incremento del 8,73% entre el año 2022 y el año 2027, y que el volumen alcance en este mercado jugoso para inversores, el mercado de educación chino,
de 2.320 millones de dólares en el año 2027. La tecnología educativa y el aprendizaje digital seguirán siendo mercados de gran potencial y el mercado más grande en potencial, en este caso, es China en el sector de la tecnología educativa en el año 2024. El tamaño del mercado de la industria, como he señalado en ese gráfico, alcanza la cifra de 257.000 millones de renminbis, es decir, en dólares 36.200 millones en el año 2020, sabiendo que del año 2020, ahí veis los gráficos, ha pasado a duplicarlo hasta el año 2024 a 490.000 millones de renminbis. Es un crecimiento del 35,5%. Este campo va a requerir de inteligencia artificial, de inversión en IA, inversión en RV, en realidad virtual, en aprendizaje móvil, con una enorme base de usuarios. Sabemos que China tiene una base de usuarios de más de 1.000 millones de teléfonos móviles, un aprendizaje social en plataformas e-learning de medios sociales y una gamificación, incorporar el juego y software al software educativo, y todo esto es muy jugoso para los inversores con un mercado de ese tamaño. El siguiente mercado, he hecho un gráfico de quesitos, es del sector, bueno, si me voy, déjalo ahí. Antes comentar que aparte de la educación general, tanto preuniversitaria como universitaria como posuniversitaria, está la de formación profesional, y en China la industria de formación profesional está sostenida a un 8% de tasa de crecimiento anual compuesto entre el año 2017 al 2022, y alcanzará un volumen de mercado brutal de 125.000 millones de dólares para el año 2026. Por lo tanto, esto va a facilitar. China está empezando a quitar esa reciprocidad de la guerra comercial, de las listas negras que se hizo en la época Trump, de tú me pones en una lista negra, yo te pongo en lista negra. Aligerará las listas negras y acelerará, sobre todo de aquí antes de finalizar el año, para captar inversiones en este sector, con políticas de apoyo gubernamental, con incentivos fiscales para actividades educativas, docentes, incentivos fiscales que reducen los costes de funcionamiento, e incentivos fiscales para la contribución social. Otro gran mercado es este que estáis viendo ahí. Es el mercado de la salud. El mercado de la salud, tanto de biotecnología, farmacéuticas, ciencias de la vida, el mercado de herbolario, el mercado de equipos médicos, de distribuidores médicos. En ese mercado se prevé que el mercado sanitario chino estará en torno a unos 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares estaba en 2019 y va a llegar a cifras de 2,3 billones de dólares en el año 2030. Solo lo supera de momento Estados Unidos. Por lo tanto, los inversores internacionales, si tienen que ir a inversiones en el mercado de la sanidad entre los distintos países, tienen Estados Unidos, pero tienen China como alternativa también. Estamos hablando de llegar a 2,3 billones de dólares de mercado. En avances tecnológicos, como es también la salud digital con una impresionante tasa de crecimiento anual compuesto de un 12,37% del año 2023 al año 2028, y con un mercado previsto de más de 82.000, casi 83.000 millones de dólares en el año 2028. Aquí, en estos mercados de salud digital, China va a ser el pionero global, planetario, va a destacar como líder en la salud digital, alcanzando los 46.000 o más millones de dólares en un enfoque por dar una sanidad desde el COVID, desde el experimento COVID, también un mercado de salud digital. Otro servicio de cuidado va a ser el de ancianos y niños, teniendo en cuenta que la población de ancianos en China crece, pues lógicamente la demanda de servicios de atención a personas mayores
se prevé que el mercado para el año que viene va a estar en torno a los 800.000 millones de dólares y Ese es un superará los pequeño, 3 billones de dólares. Claro, es un superará, pequeño problema imaginar, demográfico también. son, Sí, sí, perdón. claro, es que es un problema de tamaño. El tamaño sí es importante y aquí sí es importante también. Es decir, superará los 3 billones de dólares en el año 2030. Y el gobierno chino está dando prioridad a los servicios de cuidado de ancianos y cuidados de niños, el healthcare, cuidado, la economía de cuidados. Frente a la economía de Mambrú se va a la guerra y de industria de guerra, la industria de cuidados al servicio de los ancianos y al servicio de los niños. Los productos biofarmacéuticos también están teniendo un crecimiento notable. Va a tener un crecimiento en un plazo de 5 años de un 135%, alcanzando la cifra el año que viene de 112.000 millones de dólares. Estamos hablando de cifras astronómicas. Y luego productos de gran consumo sigue teniendo buen resultado, a pesar de que se ya tuvo una caída el tema de comidas fuera del hogar, evidentemente con el tema del COVID, y con las políticas de cierres en China, pero se están recuperando todos los productos de alimentos básicos, de hierbas, de especias, de aceites de cocina, de cuidado del hogar, que tuvo desaceleración del 20 al 22, se espera un crecimiento el 2024 y 2025, de cosméticos y cuidado personal, otro crecimiento que estará en torno también de los 78.000 millones para el año 2025, son muchos chinos y chinas en cosméticos y cuidado personal. Y en energía limpia, y termino, Reuters, muy poco sospechoso de ser pro-chino, informa que la instalación récord de China en este año que estamos, en el año 2024, en el sector chino de energías limpias, China va a tener 230 gigavatios de energía eólica y solar. ¿Esto qué supone, si lo comparamos en tamaños? Más de lo que se espera que alcancen Estados Unidos y la Unión Europea, a pesar de los Greta Boys, a pesar de los recortes y de las políticas de marketing y de imagen. China va a alcanzar en renovables, en energías limpias, este año 230 gigavatios en energía eólica y solar. Por lo tanto, más que Estados Unidos y que Europa juntos. Con estas cifras es curioso que se diga que China está cayendo o que China va a caer. Solo decir, para terminar, de la exposición de hoy, lo que dijo en el foro de Boao, que he comentado antes, en la ceremonia de apertura del día 28 de marzo, el presidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo, que pertenece evidentemente al Partido Comunista Chino, Zhao Leji o Zhao Leji, que dijo claramente que la innovación tecnológica a través de tecnologías verdes será uno de los puntos de crecimiento, como acabamos de ver, de China, que China está preparada para abrir aún más su legislación para inversiones extranjeras y no solamente visto inversiones directas de países y no solo visto inversiones de transnacionales, sino como hemos visto también de pymes de cualquier otro país del planeta y no solo de la anglosfera. La producción de tecnología verde generará alrededor de 1,4 billones de dólares al año. China, que todavía se la sigue considerando la segunda economía más grande en muchos rubros, ya es la primera. Y según Zhao Leji, para las importaciones en los próximos 5 años y las exportaciones de bienes superarán, y esto es donde son number one, 32 billones de dólares en los próximos 5 años. Y se ha permitido decir también el compromiso de China que tiene por ser el impulsador de la recuperación mundial en estos terribles momentos que vive Occidente y que va hacia la economía de guerra cuando no hacia una guerra. Me gustaría poder hablar con todos vosotros que estáis escuchando y que me plantearéis preguntas, pero de todas las maneras estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Excelente explicación de la situación, de cómo un mundo dividido entre gente que hace estrategia y otros que viven de estratagemas. Pues eso, he querido mostrarlo con datos, he querido mostrarlo con realidades, porque incluso con la interpretación de los datos, de unos mismos datos proporcionados por un país, que luego son tergiversados, prostituidos, mal interpretados y dados a la población sin ningún respeto
hacia la verdad y sin ningún respeto a esa ética periodística que es la información, los que estudian periodismo creo que lo siguen teniendo todavía, la ética profesional de la contrastación y de la veracidad de la noticia, pero debe ser que en Occidente eso cada día se está perdiendo, por desgracia. Lamentablemente. Abrazo, Pues Javier. nos emplazamos para los próximos días, para el próximo miércoles, y tendremos mañana otros compañeros que van a seguir desmontando mitos de la política, como todos los días de la semana, desde este canal de MP de Geopolítica. Muchas gracias. Hasta luego, Javi.